Hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jai 104.3 FM en su programa Niños Valientes y Esforzados. Bienvenidos sean todos a este nuestro programa del día de hoy. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un día más, un miércoles más, para aprender la palabra de Dios. Reciban un gran abrazo y un saludo de su hermana Noemí Galván y de la iglesia Dios es Fiel, comunidad de fe Dios es Fiel. Bendiciones a todos los niños de Dios es Fiel y todos aquellos niños que se conectan para escuchar su discipulado. Bendiciones y muchas gracias por acompañarme en este su programa. Vamos a dar inicio a otro programa, ¿vale? Vamos a orar a nuestro Señor Dios Todopoderoso para dar inicio a este programa. Amado Dios y bendito Dios Todopoderoso, te damos la gloria y te damos la honra, Señor. Gracias, maravilloso Dios, por este hermoso día, Padre Santo, que creaste para nosotros, Padre. Gracias, Padre, por cada niño, por cada radio escucha, Padre Santo, que ya está escuchando, Señor, la radio, que está escuchando los medios de comunicación, Padre Santo. Gracias te doy, maravilloso Dios. Te pido por cada niño, Padre Santo, que se conecta, Padre. Sé tú, Señor, trabajando cada día en sus corazones, en su vida, Señor, en la familia, Señor, en el círculo familiar de su casa, Padre. Sé tú, Señor, en todo momento, Señor, guardándolos, así como cada persona, Señor, que bien hace, Señor, al conectarse, Padre Santo, para escuchar tu palabra, Padre. Sé tú también, Señor, trabajando, Señor, con cada radio escucha, Padre Santo, que escucha tu palabra, mi Dios. Sé tú, Señor, bendiciendo sus vidas, Padre Santo, en todo momento. Que seas tú, Señor, tocando el corazón de cada uno de ellos, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, por permitirme, Señor, una vez más, Señor, estar, Señor, detrás de estos micrófonos, Padre, para poder impartir tu bendita palabra, Padre. Gracias te doy, Padre Santo, bendice el tema del día de hoy, Padre mío. Gracias, mi Dios Todopoderoso, damos inicio, Señor, a este programa en esta tarde, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, bendito Dios. Bueno. Hoy vamos a dar inicio a nuestro programa del día de hoy, queridos niños. Querido Radio Escucha. Y bueno, ¿recuerdan que estamos viendo las bienaventuranzas? Hoy vamos a ver la tercera bienaventuranza. ¿Ah? Nuestra lección 35 se llama Bienaventurados los mansos. Nuestra referencia bíblica se encuentra en Números 12:3 y Mateo 11:29. Nuestro texto para memorizar es Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Mateo 5:5. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Nuestra referencia bíblica, Números 12:3, Mateo 11:29. ¿Vale? Y nuestra lección es, bienaventurados los mansos. Vamos a dar inicio. Hoy en nuestra lección del día de hoy aprenderemos, queridos niños, queridos radioescucha, en nuestra lección de hoy aprenderemos cuánto necesitamos de Cristo en nuestra vida. Vamos a ver cómo necesitamos a Cristo en nuestra vida, a Jesús en nuestra vida, para poder nosotros tener una vida tranquila, una vida sana, una vida con proyectos, una vida bendecida por parte del Señor Dios Todopoderoso, ¿verdad? Todos los días necesitamos a Jesús en nuestra vida. Todos los días, queridos niños. Por eso es muy necesario que tengamos nuestro tiempo de oración, nuestro tiempo de lectura. Por eso tienen
Todos los miércoles les dejo tarea de leer su referencia bíblica para que tengan que leer en la semana. Tengan su tiempo devocional ustedes en casita, leyendo su porción bíblica y aprendiéndose su texto bíblico de cada miércoles. Es muy importante tener esos tiempos con el Señor Jesús, porque vas teniendo una costumbre de estar conectando con tu Padre Celestial, no dejando de orar, no dejando de leer tu palabra, no dejando de escuchar tu discipulado, ¿verdad? Eso es muy importante en la vida de cada persona, de cada cristiano, de cada persona que hace Señor y Salvador a Jesús de su vida. Empieza uno a tener una relación con Jesús, porque teniendo esa relación con Jesús, tú lo vas a ir conociendo cada día más, cada día más. Y entre más tengas tus tiempos con Dios en la intimidad, en tu cuarto, unos 10, 15 minutos que tengas, que le dediques tiempo a Jesús, más lo vas a conocer y más vas a querer aprender de Él cada día. Y también vamos a aprender que tenemos que sujetarnos, ser obedientes a Dios. Debemos obedecer cada día a Jesús, no nada más ser oidores, sino hacedores. Acuérdense que a Jesús le gusta más la obediencia que cualquier otra cosa, queridos niños. Es muy importante obedecer a Jesús. Es muy importante obedecer a Dios. Todas estas lecciones siempre tienen un propósito para nuestra vida, algo que aprender. Cada miércoles aprendemos algo que tenemos que obedecer, que tenemos que poner en práctica en nuestra vida, queridos niños. Y a sujetarnos a Cristo. Debemos sujetarnos a Él. ¿Se acuerdan aquellas clases que hablamos, que les hablé sobre el dominio propio? Sabernos sujetar a Jesús, entregarle a Jesús las riendas de nuestra vida para que Él pueda enseñarnos a sujetarnos a Él. Estando sujetos a Él, nosotros vamos a aprender a controlar nuestra boquita, a no decir mentiras, a no decir groserías, malas palabras, a sujetar nuestros piecitos para que no caminen a lugares donde no debemos de estar, a sujetar nuestras manitas en Cristo Jesús para que no agarren cosas que no debemos de agarrar, a sujetar nuestra mente en Cristo para pensar en todo lo bueno, en el amor, en la paz, en la benignidad, en amar a tu prójimo. Todos esos pasos son muy importantes y cada uno de ellos los hemos estado viendo en nuestras lecciones que hemos estado viendo cada miércoles, queridos niños. Y es muy importante obedecer, ¿vale? Y les decía iniciando nuestro programa, les comenté que estamos viendo la tercera bienaventuranza. Felices los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Pero qué significa ser manso según la Biblia? Mira, escucha, pon atención. Ser mansos son los que se someten calladamente a Dios, queridos niños. Los que pueden tolerar insultos, los que no buscan pleitos, los que son callados, los que devuelven una respuesta blanda a palabras ásperas y los que no devuelven mal por mal. Los que son pacientes, los que conservan su dominio propio. Eso es ser mansos en el Espíritu, ser mansos en Jesús. Todas esas características debemos de tener como hijos de Dios. Mira, nosotros tenemos que sufrir calladamente. No debemos de responder mal por mal. Jesús cuando anduvo en la tierra en su ministerio, él nunca respondió mal por mal. Él respondía mal
por bien. La gente lo maltrataba, la gente hablaba mal de él, la gente lo criticaba, la gente siempre estaba buscando con qué molestar a Jesús. Pero Jesús nunca abrió su boca para pelear con toda esa gente. Al contrario, él hacía bien a la gente, él hacía sanidad, ¿se acuerdan? Sanaba a los enfermos, y siempre se compadecía por la gente que sufría. Él siempre respondía bien al que mal lo trataba. Y los que somos hijos de Dios debemos de seguir su ejemplo. Debemos ser tolerantes. No debemos de insultar. ¿Se acuerdan que dice la palabra de Dios, verdad? ¿Se acuerdan que dijo, eh, decía en algunas enseñanzas que Jesús les enseñaba a sus discípulos y a la gente? Decía, antes se decía que era ojo por ojo, mas yo os digo, amar a los que nos maltratan, a los que nos ultrajan. Esos son a los que debemos de amar. Dice la palabra de Dios que qué caso tiene amar a los que amamos. ¿Qué caso tiene amar a papá, a mamá, a mis hermanos, a, a mis primos? Yo los amo, amamos a todos, amamos a todos ellos porque son nuestros familiares, porque de una o de otra manera ellos ven por nosotros, nos aman, nos cuidan. Eso no tiene nada de extraordinario, amar a tu familia. Lo que es extraordinario cuando tú amas, dice la palabra de Dios, lo extraordinario y lo hermoso es amar a los que nos molestan, a los que, a los que nos roban, a los que nos maltratan, a los que hablan mal de nosotros, a los que hablan chismes de nosotros. Debemos amarlos y perdonarlos. Eso sí, es extraordinario, porque no tiene caso amar a los que nos aman. Lo importante para Dios es amar a aquellos que no nos aman, a aquellos que nos maldicen, a aquellos que nos hacen bullying. A esos son los que debemos de amar. Eso es lo extraordinario en un hijo de Dios. Sufrir calladamente, dejarle a Jesús, a Dios, el problema en sus manos. Dice la palabra de Dios, dejadme a mí la venganza, yo daré el pago. Cuando tú le dejas a Dios el problema, Dios se hace cargo del problema. Él da el pago a esa persona. Tú no necesitas desquitarte ni buscar cómo desquitarte de esa persona que te molesta. Tú no tienes que estar pensando eso. Tú tienes que ponerle a Jesús en sus manos el problema, decirle, meterte a tu cuarto. Acuérdate que dice la palabra, entra a tu aposento y ahí en tu cuarto, en la soledad de tu recámara, ponte de rodillas y ponle el problema a Jesús en sus manos. Dile, ay Jesús, hay unos niños que me molestan mucho en la escuela. Yo no quiero responderles ni quiero ser groseros con ellos, Señor. Pero te pido, Señor, que tú veas el problema, Señor. Yo te pongo en tus manos el problema. Te pongo a fulanita de tal en tus manos. Señor, te pido que ya no sea molesto para conmigo. Y el Señor Jesús, cuando tú haces eso, entonces el Señor Jesús se hace cargo de ese problema, queridos niños. No es necesario que nosotros nos estemos metiendo en problemas, ¿te das cuenta? Nosotros los hijos de Dios debemos de ser así. También dice la palabra de Dios, ¿verdad? Que nosotros debemos de responder respuestas blandas a palabras ásperas. Ser sabio es responder palabras sabias a palabras ásperas. Cuando tú te pones cuando estás discutiendo y tú te pones a discutir con esa misma persona y empiezas a discutir el mismo problema, ese problema nunca se va a acabar, querido niño, querido radioescucha.
Entre más se peleen, entre más conteste y si entre más conteste el otro, nunca van a llegar a un acuerdo. Dice por eso la palabra de Dios, la palabra, mira, la palabra blanda apaca la ira, aplaca la ira, ¿verdad? Cuando tú en vez de discutir, le dices, bueno, ya está bien, lo que tú dices está bien, ¿vale? Aquí termina la discusión. Ya no quiero discutir, ¿vale? Está bien, lo que tú digas está bien. Entonces se aplaca ese problema, queridos niños. Y nosotros debemos de enseñarnos a hacer eso. Si hay en tu boquita algo de sabiduría o algo bueno que decir, puedes decirlo. Pero si es para seguir el pleito, si es para decir cosas feas, mejor que tu boquita se quede calladita, ¿vale? Porque a Dios no le gusta eso, queridos niños. A Dios le gusta que seamos sabios, que nuestra boca se quede calladita para no decir palabras ásperas a la otra persona y para que el problema siga más grande, ¿verdad que no? También debemos ser pacientes y conservar nuestro dominio propio. Eso es muy importante, queridos niños. Sabernos controlar. Dice la palabra de Dios también, si uno te da en una mejilla, da la otra mejilla. Si uno te golpea, no regreses el golpe. No lo regreses. Dios dice Jesús, mía es la venganza. Yo daré el pago. Debemos de ser pacientes, ser como Jesús cuando estuvo en este mundo. Acuérdense que Él es nuestro mejor ejemplo, ¿vale? Él es nuestro mejor ejemplo a seguir. No tenemos que buscar qué ejemplo seguir si tenemos el mayor ejemplo, ¿verdad? Entonces, aparte, eso es lo que significa ser manso en la Biblia, queridos niños. También ser mansos puede es un fruto del Espíritu Santo, queridos niños. Y el fruto del Espíritu Santo, uno de ellos es mansedumbre. Dentro del fruto del Espíritu Santo viene mansedumbre. Mansedumbre dice mansedumbre, manso. Bienaventurados los que tienen mansedumbre. Bienaventurados los que tienen mansedumbre, ¿verdad? Porque serán felices. La mansedumbre, queridos niños, da la fortaleza para soportar malas palabras, mal comportamientos, gestos que a veces la gente nos hace y actos amenazadores cuando dice, pero me las vas a pagar, yo te maldigo. Todo eso, si nosotros hay mansedumbre y somos mansos ante Dios, todas esas cosas no van a tocar nuestra vida, queridos niños. Y toda clase de injusticia contra nosotros no puede llegar a nuestra vida, porque Jesús está a nuestro favor. Jesús es nuestro escudo. Si nosotros ponemos obviamente el problema en sus manos, porque cuando nosotros seguimos el pleito, entonces es cuando nuestra mansedumbre ya no está, ya no se fue. Dimos rienda suelta a nuestro dominio propio. Y entonces ya no actúa ya no actúa el Espíritu Santo en nosotros porque nos dejamos de sujetar al Espíritu Santo y entonces cometemos tonterías. Respondemos los pleitos, respondemos malas palabras, respondemos muchas cosas que no debemos de responder, queridos niños, ¿vale? Entonces, debemos de desechar toda la ira porque el Espíritu de Dios reposa en nosotros. Además, el fruto de la mansedumbre en nuestra vida nos ayuda a evitar la cólera, las reacciones violentas, a tener rencor y evita que caigamos en sentimientos de venganza. Y nosotros tampoco debe de vivir en nosotros el sentimiento de venganza, de decir, pero me voy a vengar, pero algún día me las vas a pagar, pero vas a ver.
te he de agarrar desprevenido. Esas palabras no deben de existir tampoco en nosotros ni en nuestro corazón. Ese se le llama sentimiento de venganza y tampoco debe de existir en nuestro corazón. La mansedumbre hace que el Hijo de Dios, que el cristiano, hable palabras suaves hacia las personas que nos están molestando, ¿verdad? Y eso es ser manso en espíritu, queridos niños. A veces la mansedumbre en los cristianos a veces se confunde con la debilidad. Hay veces que las personas piensan que cuando nosotros somos así, ¿verdad? A veces cuando somos callados, cuando no nos desquitamos como ellos quieren que nos desquitamos o que les respondamos como ellos nos responden, a veces piensan que somos débiles, que somos cobardes, que somos tontos. Pero no es así, queridos niños, jamás es así. La mansedumbre en Cristo, queridos niños, es fortaleza, es una gran fortaleza interior en nosotros. Para los hombres, acuérdense que estamos viendo en estas bienaventuranzas, dijimos que las bienaventuranzas van dirigidas a los hijos de Dios porque estas bienaventuranzas son para que nuestro carácter sea apacible, sea como el de Jesús. Es un estilo de vida. Era el estilo de vida que Jesús llevaba en este mundo, queridos niños. Estas bienaventuranzas son para nosotros, no para los hijos del mundo, para los que viven en el mundo. Acuérdense que estamos viendo la diferencia que hay en cuanto a lo que el mundo piensa de una cosa a lo que Jesús piensa, ¿verdad? Es muy diferente a como Jesús piensa, a como el mundo piensa. Aquí, por ejemplo, la mansedumbre, el mundo piensa que cuando uno es manso, callado y que prefiere no discutir y que prefiere no levantar la mano hacia la persona, a veces nos tildan de tontos, de débiles, de cobardes, de tontos, pero en cambio, en la manera, en el pensar de Jesús, queridos niños, la mansedumbre en Cristo es fortaleza en nuestro interior, queridos niños. Es fortaleza en nuestro interior que es capaz, porque cuando tenemos nosotros esta fortaleza en Cristo Jesús, es porque somos capaces de controlar nuestros impulsos. Nosotros somos fuertes en Cristo y no débiles como la gente piensa. Al contrario, no somos débiles como ellos piensan. En Cristo Jesús somos fuertes porque Dios nos dota de fortaleza para poder controlar nuestros impulsos, como la violencia, como el egoísmo, la arrogancia, el rencor, el odio. Todo eso Jesús nos hace fuertes para controlar todos esos sentimientos, queridos niños. Y esos sentimientos no los pueden controlar los del mundo, porque no tienen a Jesús en su corazón, porque no tienen al Espíritu Santo en su corazón. Pero cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón, entonces Jesús nos da esa fortaleza y esa fortaleza nos ayuda a controlar todos esos impulsos que a veces son impulsos elementales en el ser humano, que a veces la violencia, ¿verdad? Cuando nos quieren gente que son violentas contra nosotros, quieren que les contestemos iguales, pero como nosotros tenemos al Espíritu Santo y la fortaleza que nos da Cristo, entonces podemos nosotros controlarnos y no ser violentos. No tener egoísmo con la otra gente, ni tampoco ser arrogantes con nuestros compañeros. No, queridos niños, ni guardar rencor en nuestro corazón. Esa es la fortaleza en Cristo Jesús. Nosotros somos fuertes en Cristo Jesús porque podemos controlar todos esos sentimientos con la ayuda de Dios. Mira, también la mansedumbre es una actitud de obediencia, de amor hacia Dios. Cuando nosotros obedecemos a Jesús, ¿verdad? Y somos mansos en Jesús, en Cristo Jesús, estamos siendo obedientes a Dios y en su amor a Dios.
Y también estamos siendo obedientes en cuanto a amar a nuestro prójimo. Cuando nosotros controlamos esos sentimientos y no somos como esas personas queriéndonos defender, queriendo gritar, queriendo hacer cosas que no debemos de hacer, entonces nosotros estamos siendo obedientes a Jesús. Estamos siendo obedientes y estamos amando a Dios y estamos obedeciendo el mandato que Dios nos mandó, amar a nuestro prójimo, amarlo, aún a pesar de que sean malos con nosotros, que sean egoístas con nosotros, que sean violentos con nosotros, ese es, eso es amar a nuestro prójimo. Ese es el amor que Jesús quiere que nosotros reflejemos los hijos de Dios. Además, la mansedumbre, déjame decirte, querido niño, querido radio escucha, es el resultado de dejar que el Espíritu Santo guíe nuestra vida. Cuando nosotros dejamos que el Espíritu Santo guíe nuestra vida, entonces nosotros podremos tener control sobre esos sentimientos, queridos niños. ¿Vale? Es muy importante por eso tener a Cristo en nuestro corazón, porque el verdadero manso en Cristo Jesús, queridos niños, obtiene la fuerza en Cristo. Porque cuando somos débiles, entonces somos fuertes, queridos niños. Cuando nosotros entonces dejamos que el Espíritu Santo controle nuestra vida, entonces nosotros nos damos cuenta cuando el Espíritu Santo está controlando nuestra vida, es cuando nosotros empezamos a no defendernos, a no responder palabras ásperas por palabras ásperas, sino palabras de bondad y amor en vez de palabras ásperas, groseras. Violencia tampoco la debemos de responder, sino amar a aquellos que son malos con nosotros, ¿verdad? Gloria a Dios, queridos niños. ¿Te das cuenta cómo es diferente como lo piensa el mundo a como lo piensa Jesús? ¿Ah? Además, queridos niños, la mansedumbre también nos habla de que Jesús, ¿verdad? Nos ayuda a ir adquiriendo poco a poco por medio de la gracia de Dios, la cual obra en el corazón. Él nos ayuda a reconocer nuestras faltas. A veces también nosotros el Espíritu Santo, cuando nosotros nos portamos mal o cuando queremos portarnos mal, el Espíritu Santo, queridos niños, cuando nosotros amamos a Jesús y queremos obedecerlos, el mismo Jesús, el mismo Espíritu Santo que está en nuestro corazón, nos va dando fortaleza cada día más y va obrando en nuestro corazón. Y Él mismo nos ayuda a reconocer nuestras faltas. Cuando realmente nosotros, a lo mejor nosotros fuimos los que ocasionamos a lo mejor el problema y a lo mejor tenemos que pedir perdón. A lo mejor por una actitud de nosotros, ¿verdad? A lo mejor por eso esa persona o tu compañero se enfureció y empezó a decirte cosas y a lo mejor tú buscaste esa ocasión para que tu compañero se enojara. Y el mismo Jesús, el mismo Espíritu te va a sentir que tú tuviste la culpa. Y el mismo Espíritu te va a hacer pedir perdón a ti. A lo mejor tú la regaste, tú le dijiste algo que lo enfureció y tienes que pedirle perdón a tu compañero porque tú fuiste el que cometió las faltas. También nos ayuda a mirar a los demás como mejores que nosotros. En vez de vernos nosotros como superiores, como grandes, ay, yo soy el más aplicado de la clase, ay, yo soy el más guapo de la clase, ay, yo soy el más popular de la clase. Nosotros no debemos tampoco de ser así. Acuérdate que Dios ve de lejos a toda esa gente que quiere ser orgullosa, vanidosa. Dios ve de lejos a todas esas personas. Al contrario,
También el amor de Jesús y la fortaleza de Jesús en nuestra vida nos ayuda a mirar a los demás mejores que nosotros. Nosotros debemos de admirar a los demás en vez de admirarnos a nosotros mismos. Debemos de ver esas cualidades en aquellas personas y no estarnos fijándonos en nuestras cualidades para podernos sentirnos eh, como la última Coca-Cola del mundo, ¿verdad? No, queridos niños, debemos de ser humildes. Si Dios nos ha capacitado de ser inteligentes, qué bueno, gloria a Dios. Al contrario, esa inteligencia la debemos de, de usar en otras cosas, de ser inteligentes con nuestros compañeros, de ayudarlos a los que no pueden o no pueden aprender rápido, ayudarlos a comprender aquellos que ellos no entienden y ver en ellos aquellas fuerzas o fortalezas que ellos pueden tener. Ver en ellos mejor, verlos mucho mejores que nosotros. Eso es lo que nos ayuda el amor de Jesús en nosotros. También nos ayuda a ser apacibles. Que cuando nos insultan o nos fastidien, no debemos de responder con ira ni con enojo. Porque sabes, queridos niños, queridos radio escucha, porque el odio y la venganza tuvo origen en Satanás. Y nosotros no queremos ser como ese ser, ¿verdad? Nosotros somos hijos de Dios y de nosotros habita el amor, habita Jesús, habita el Espíritu Santo. Y lo único que debe de habitar, de hablar, de lo que debemos hablar nosotros es del amor, ser apacibles, ser amorosos, ser corteses, ser, ser afables con los demás, serviciales como Jesús fue con los demás y jamás tener odio ni venganza contra todos aquellos que a lo mejor son malos con nosotros, pero nosotros no debemos de pagar mal por mal, jamás. Debemos ser mansos, la mansedumbre debe de estar en nuestro corazón, como lo fue Jesús, queridos niños. Acuérdense que cuando empecemos a tener ese espíritu de venganza, ese espíritu de enojo, ese espíritu de odio, es porque entonces aquel enemigo está ganando terreno en nosotros. Y no debe de ser así. Estás dejando afuera a Jesús y le estás dando cabida al enemigo. Todo nuestro ser debe de ser lleno de Jesús para que todo nuestro dominio propio esté controlado por Jesús. Por eso nosotros no debemos de guardar jamás rencor en nuestro corazón, ni sentimiento de venganza, jamás, queridos niños. Debemos ser mansos y no ser mansos. Acuérdense, ser manso no es sinónimo de timidez, ni de temor, ni de debilidad, ni de cobardía, ni de tonto. Recuérdalo, querido niño, querido radio escucha, recuérdalo, sino que el verdadero ser manso en Cristo Jesús es ser fuerte, es saber controlarte, es saber controlar tu enojo, saber controlar tu temor, tu cobardía, tu timidez, ser fuerte en Jesús. Mira lo que dice 2 Corintios 12:10. Apréndete este versículo, querido niño, querido radio escucha. Mira, dice, también me alegro de las debilidades, de insultos, penas, persecuciones que sufro por Cristo. Porque cuando me siento débil es cuando en realidad soy fuerte. Estas palabras, querido niño, querido radio escucha, son de nuestro hermano Pablo. Este hermano Pablo sufrió muchas persecuciones, mucho maltrato. Estuvo en la cárcel. Pero él aquí dice, pero me gozo de esas debilidades, de esos insultos me gozo de esas penas, de esas persecuciones, porque lo estoy sufriendo por Cristo. Porque cuando entonces soy débil, entonces somos fuertes en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta cómo es diferente
el pensar del mundo y el pensar de Cristo, lo que Jesús nos enseña siempre va a ser bondad, va a ser siempre lo bueno para nuestro crecimiento espiritual, queridos niños. Entonces ya sabes, cuando suframos insultos de nuestros compañeros, cuando se burlen de nosotros, cuando nos hagan cosas malas, recuerda este versículo, apréndetelo. Porque cuando somos mansos en Cristo Jesús y débiles, es cuando en realidad, queridos niños, somos fuertes en Cristo Jesús, queridos niños. ¿Vale? ¿Sabías tú que en la Biblia hay personas que fueron mansas y humildes? Mira, veamos algunas que fueron mansas y humildes en la palabra de Dios. Mira, como número uno en la Biblia nos narran varios hombres que fueron mansos y humildes, como nuestro querido Pablo. Pablo fue manso y humilde ante Cristo Jesús. Primero persiguió a los cristianos y, queridos niños, pero después se entregó a Jesús y después se propuso a predicar la palabra de Dios y dejar que todo su dominio propio estuviera en las manos de Cristo Jesús. ¿Vale? Primero tenemos a Moisés. Moisés, queridos niños, hemos hablado mucho de Moisés, ¿se acuerdan? Moisés, en número 12, escucha lo que dice en número 12:3. Dice, y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Este hombre, ¿te acuerdas cuando empezó a trabajar para Jesús, para Dios? Primero decía que no podía hablar, que cómo se iba a presentar con el faraón, que él era una persona muy importante y además era muy áspero, ¿verdad? Y era muy grande, tenía mucha gente a favor de él. Pero Jesús le dijo que no, pero Dios le dijo que no tuviera temor, que él iba a ir ahí con él y que no lo iba a dejar. Dios lo dotó de esa fortaleza y fue manso al obedecer a Dios y a cumplir sus órdenes de Dios y se presentó ante el faraón. Y aquí dice la palabra de Dios que él fue un hombre manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Moisés tuvo valor para enfrentarse al faraón y a los israelitas rebeldes. ¿Se acuerdan que eran rebeldes y se pusieron al principio rebeldes? Y cuando habían cosas que ya no podían ellos encontrar, que se acababa la comida o que se acababa el agua, entonces se ponían rebeldes en contra de Moisés. Pero Moisés siempre fue manso y humilde. Y Dios le daba la fortaleza para poder soportar y para poderse enfrentar a este faraón, tanto, ¿verdad? Que se estuvo enfrentando, que sacó al pueblo con la fortaleza que Dios le dio, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Dios le dio ese valor y esa fuerza, porque fue obediente y humilde y manso. También, queridos niños, otro que fue manso y humilde fueron Daniel y sus amigos. Ellos también fueron mansos y humildes delante de Dios y fueron capaces de desafiar el decreto del rey de Babilonia antes de ser desleales a Dios, a su Dios Todopoderoso. Mira lo que dice Daniel 3:17. Escucha. He aquí, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiendo y de tu mano, oh rey, nos librará. ¿Te das cuenta? Estos jóvenes, junto con Daniel, tuvieron esa fortaleza que Dios les dio para poder, ¿verdad? Enfrentarse a este rey, porque ellos no querían contaminarse con ese pueblo. Acuérdense que Egipto era un pueblo idólatra y tanto Daniel como sus amigos no querían contaminarse de toda esa contaminación de Egipto, de esa idolatría, de esa soberbia que había en Egipto. Y ellos no querían contaminarse, ¿verdad? Y entonces, cuando también les pidieron ese decreto, queridos niños, que dice aquí, era porque el rey había hecho una estatua grandísima
y querían que todos la adoraran y que se inclinaran ante esa estatua. Y como estos jóvenes, junto con Daniel, no obedecieron este decreto porque solamente ellos se inclinaban ante el Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, tuvieron ese valor, porque ellos no permitieron que sus rodillas ni que sus piernas, ¿verdad?, se doblegaran ante esa imagen de oro. Y como no se doblegaron hasta ante esta imagen, fueron a dar al horno de fuego, pero Dios Todopoderoso los libró de ese fuego ardiente y los salvó de la mano del rey. Y el mayor ejemplo de mansedumbre, queridos niños, querido radio escucha, escucha, el mayor ejemplo de mansedumbre fue nuestro Señor Jesucristo, porque siendo el más manso de todos, y valiente, porque Él pudo soportar todos los reproches, todos los insultos, golpes, que todos esos hombres hicieron contra él, queridos niños, hasta morir en una cruz. Él fue nuestro mayor ejemplo de mansedumbre, de humildad, fue Jesús, porque entre más débil, entre más humilde era él, más fortaleza le daba a Dios para poder soportar todas esas burlas, todos esos golpes, todos esos reproches, todas esas mentiras, todas esas calumnias. Él las pudo soportar, queridos niños. Además, él servía, lavó los pies de todos sus discípulos. Él vino a servir, queridos niños, porque Él, siendo el Dios Todopoderoso y dejando toda su gloria, vino a servir a este mundo, queridos niños. Él es el mayor ejemplo. Él es el mayor ejemplo de mansedumbre, de ser manso, humilde, queridos niños, porque Él fue humilde hasta la muerte de cruz. Y todo por amor a todos nosotros. Él fue humilde, llevando en él, en ese madero, el pecado de muchos, queridos niños. Por eso Él nos ordena en Mateo 11:29, escucha, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Nuestro texto de hoy es eso, sed mansos y humildes. Y aquí el Señor nos los manda. Dice, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Nuestro Señor Jesucristo, todo el tiempo que estuvo en su ministerio, Él fue manso y humilde de corazón, queridos niños. Y dice que cuando somos manso y humildes, entonces hallaremos descanso para vuestras almas. ¿Te das cuenta? Una persona mansa, queridos niños, es aquella que demuestra un comportamiento humilde como nuestro Señor Jesucristo. Es aquella que no está llena de orgullo. Jesús nunca llenó su corazón de orgullo, jamás. Él era todo amor. Él era el amor. Era el amor caminando en Jesús, queridos niños. La persona mansa es la que soporta. Es la que soporta el comportamiento desagradable de otros. Jesús soportó muchos comportamientos desagradables de mucha gente que había a su alrededor. Y déjame decirte que también la persona mansa es la que controla la ira y el resentimiento que producen las malas acciones que de las personas, ya sean conocidas y desconocidas, queridos niños. Y esa es la persona verdaderamente mansa en Cristo Jesús. Y no es que seamos tontos, ni cobardes, ni temerosos, ni el que te dejas, ni el dejado. No, nosotros somos fuertes en Cristo Jesús. Esa es la verdadera mansedumbre, el verdadero ser manso en Cristo Jesús. Porque cuando somos débiles, somos fuertes. Y lo hermoso de esta bienaventuranza, querido niño, querido escucha, es que encierra una hermosísima promesa.
de que si somos mansos, es decir, humildes de corazón, como nuestro Señor Jesús fue manso y humilde de corazón, entonces recibiremos la tierra por heredad. Dice así nuestra bienaventuranza del día de hoy, queridos niños. Esa es una hermosa promesa que tiene esa bienaventuranza, el ser manso y humilde de corazón, y entonces recibiremos la tierra por heredad. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Mira, Dios le dio a los israelitas, ¿te acuerdas? Al traerlos a la libertad, a su vida, cuando estaban en esa esclavitud de Egipto, Dios los sacó ahí y les dio libertad, ¿verdad? Y los llevó a una tierra prometida, esa tierra prometida que les había prometido a Abraham, a Isaac, a Jacob. Así, de la misma forma, queridos niños, cuando los hijos y las hijas de Dios reconocemos nuestra necesidad de Cristo y permitimos que su Espíritu Santo nos limpie y sane todas nuestras heridas y decidamos sujetarnos a la autoridad de Dios, y cuando vivamos a partir de hoy y en adelante, estaremos viviendo como si estuviéramos viviendo en el cielo, queridos niños. Aquí es donde empezamos a vivir esa hermosa tierra por heredad, queridos niños, porque Dios nos da la paz, nos da la fortaleza, nos da su amor, queridos niños. Y aquí es donde vivimos un adelanto de lo que será el cielo, que es nuestra tierra prometida, queridos niños. Pero mientras la vivimos aquí en la tierra, porque tenemos paz para con todos, queridos niños. Porque acuérdate que su voluntad, dice el Padre nuestro, ¿se acuerdan? Que su voluntad se hace aquí en la tierra como en los cielos. ¿No te parece hermoso heredar esa tierra, queridos niños? Esa tierra que tiene paz, amor, gratitud hacia Dios, queridos niños. Así que tratemos todos los días y todas las veces que podamos hacer crecer en nosotros esa mansedumbre, queridos niños, a través del Espíritu Santo, ese fruto de humildad, de mansedumbre en Cristo Jesús, queridos niños. Esa es la verdadera mansedumbre, esa es la verdadera paz. Así como nuestro Señor Jesús fue manso y humilde, Él siempre fue manso y humilde, queridos niños. Él nunca, inclusive, dice la palabra de Dios en Isaías 53:7, angustiado y afligido Él fue a la cruz y Él no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Él enmudeció y no abrió su boca para defenderse. Mas, sin embargo, aún en medio de esa ingratitud, aún en medio de todo ese amor que él había dado durante el tiempo que estuvo predicando la palabra, caminando de pueblo en pueblo, hablándoles del amor, del reino de los cielos, mostrándoles su amor, aún que todas esas gentes que gritaron, crucifícale, crucifícale, mátenlo. Y aún ahí, en esa cruz, sus palabras fueron, perdónalos, Padre, porque no saben lo que hacen. Aún tuvo mansedumbre, aún fue humilde en esa cruz. Y esa humildad y esa mansedumbre es la que Él nos pide que tengamos nosotros. Que no respondamos el mal por mal. Él nunca respondió nada, dice su palabra, que Él nunca abrió su boca contra sus trasquiladores, contra sus acechadores, contra todos aquellos que querían su muerte.
Él nunca fue y les reclamó. Él estaba centrado en sembrar amor, en hacer el bien, en servir a los demás. En eso debemos nosotros como hijos, como hijas de Dios, centrarnos nosotros en hacer el bien, en servir a otros, en amar y no nada más a los de nuestra familia, porque el mismo Jesús dice que no tiene nada de extraño ni nada de bueno. Amar a los que te aman. Lo formidable, lo maravilloso es que ames a tus enemigos, que ames a aquel hermanito que te hace cosas malas. Ese es el que debes de amar y tener misericordia de él. Y en vez de enojarte, ponerlo en los pies de Jesús y decirle, orar por él, para que también él conozca a Jesús y para que él también pueda ser bueno y también pueda ser fuerte y manso y humilde y también pueda controlar sus emociones para que también el Espíritu Santo habite en él. En vez de estar diciendo cosas de él o de quererte defender, nosotros no debemos de ser así. Los que hemos hecho Señor y Salvador a Cristo Jesús en nuestras vidas, los que le hemos abierto nuestro corazón para que Él entre y para que Él forme nuestro carácter, debemos reflejar lo que Jesús era. Por eso dice que somos luz, porque nosotros tenemos que alumbrar a esa gente, tenemos que alumbrar el amor de Jesús en nosotros. Se debe de reflejar la presencia de Jesús en nuestra vida por medio de nuestro trato, de nuestro amor, de nuestra misericordia, de nuestro servir, de cuidar tu boquita cuando hables. Todo eso habla de un hijo de Dios, de que realmente Jesús habita en tu corazón, de que realmente eres hijo de Dios. Cuando reflejas a Jesús en todos tus actos, en todos. No nada más la mitad, no más estos, Jesús. Estos no, porque me cuestan mucho trabajo, pero estos sí, Jesús, estos sí los voy a reflejar. No, debemos de reflejar todo lo que Jesús era. Amor, humildad, mansedumbre, paz, bondad, fidelidad, fe, todos esos, todas las características del fruto del Espíritu. Debemos amar, debemos ser pacientes y no debe de guardarse en nuestro corazón el rencor, el celo, el odio, la venganza. Sácalo de tu corazón y pídele perdón a Dios, ¿vale? Saquemos toda esa basura de nuestro corazón y llenémoslo del fruto del Espíritu. Dice la palabra de Dios que nuestra boca y nuestro pensamiento piensen palabras de bondad, palabras de paz, palabras de amor, todo lo bueno, todo lo verdadero, todo lo puro, todo lo bueno, en eso pensar. Y todas las cosas malas se irán solitas, porque el Señor las irá quitando de nuestro corazón, irá limpiando poco a poco y las irá quitando, irá barriendo nuestro corazón y nos irá dando fortaleza, fuerza para poder vencer todo aquello que en nuestras propias fuerzas. Acuérdense que una de nuestras bienaventuranzas, las primeras, dijimos que debemos de depender de Jesús. Para todo debemos depender. Esos son los pobres en espíritu, los que dependen de Jesús.
de los que tenemos necesidad de Jesús, de los que tenemos necesidad de cambiar nuestra vida, de caminar por la vida correcta como la caminó Jesús. Eso es lo que pide Jesús de nosotros, ¿vale? Bueno, pues esa fue nuestra lección del día de hoy, queridos niños, queridos radioescucha. Hoy hablamos sobre la mansedumbre, sobre el ser manso, ¿verdad? Sobre ser manso y humilde, como nos dijo Jesús. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, para que podéis, ¿verdad? Para que podamos tener paz en nuestras vidas, en nuestras almas, tener descanso. Porque cuando tenemos odio, rencor, envidias, celos en nuestro corazón, no estamos descansando. No hay descanso en nuestras almas. Pero cuando le dejamos todo a Jesús y cuando somos mansos y humildes de corazón, entonces dice la palabra de Dios que hallaremos descanso para vuestras almas. Estaremos tranquilos en la presencia de Dios, sabiendo que estamos obrando para bien, que estamos obedeciendo a Jesús y que no nada más estamos oyendo, sino que estamos obedeciendo. ¿Vale? Gloria a Dios. Entonces, nuestra bienaventuranza de hoy es: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Vale? Pues vamos a orar para despedirnos y darle gracias a Dios por lo aprendido de hoy. Amado Dios y Padre Celestial, muchas gracias, Padre, por tu palabra. Hoy nos dices, Padre Santo, que debemos de ser mansos y humildes de corazón. No debemos de guardar rencor, no debemos de responder mal por mal, sino que nuestra boca debe de hablar palabras buenas, palabras de sabiduría, palabras que sean puras, sinceras, sabias, para poder dirigírselas a alguien que las necesita. También aprendimos, Padre, que debemos amar a los que nos maldicen, a los que nos ofenden, a los que nos molestan, a los que nos fastidian. A esos son los que debemos amar y perdonar. Ayúdanos a ser fuertes, Padre, así como dice tu palabra, que cuando somos débiles, somos fuertes en ti, Señor, porque ponemos nuestra esperanza en ti, porque ponemos nuestra fuerza en ti, porque te entregamos toda nuestra fortaleza, porque te entregamos todo aquello que nosotros no podemos dominar, que porque te entregamos todo aquello que no podemos controlar, Señor, tú lo tomas en tus manos y lo conviertes en fortaleza para que nosotros podamos aprender de ti. Podamos, Señor, aprender a contestar, aprender a no pelear, que si nos dicen volver a guardar silencio, no devolver el golpe, sino que cuando nos pasen esas cosas, debemos de venir a tu presencia y exponértelo a ti, porque tú darás el pago. Tú darás el pago y tú te pondrás, Señor, a favor de nosotros. Tú darás la venganza y tú te pondrás, Señor, a favor de nosotros. Gracias, maravilloso Dios, por el tema de hoy. Gracias, bendito Dios. Señor, permítenos ser mansos y humildes, Señor. Enséñanos, Señor, día a día, Señor. Guarda nuestra boca, guarda nuestro corazón, guarda nuestros pies, guarda nuestras manos de hacer el mal, Señor Jesús. Guárdanos, Señor, en tu hueco de tu mano, Padre, y fortalécenos día a día, Señor, para poder cumplir tu palabra, Señor, para ser hijos dignos de ti, Señor, el poder reflejar, Señor, en la escuela, Señor, que verdaderamente somos tus hijos, Señor, poder reflejar en el trabajo que verdaderamente somos tus hijos, Señor, que somos lo que predicamos, Padre. Ayúdanos, Señor, a ser fuertes en ti, Señor.
que cuando estemos sufriendo todas aquellas cosas, Señor, recordemos, Señor, lo que tú sufriste, Señor. Recordemos lo que tus siervos, Señor, aquellos, Señor, de la antigüedad que te servían, Señor, que eran mansos y humildes, Señor, porque ellos, Señor, ponían su confianza en ti, Señor. Ayúdanos, Señor, cada día a ser fuertes, Señor, en ti, Señor. Fortalécenos, Señor, en tu poder, Padre. Danos esa gracia, esa sabiduría, Padre, para que cada día seamos mejores en tu presencia, Padre. Bendice a cada niño, Señor. Bendice a cada radio escucha, Señor. Toca su corazón, Señor. Toca sus vidas, Padre Santo. Que pueda alumbrarles, Señor, tu palabra, Padre Santo. Señor, tú darás, Señor, el crecimiento, Señor, de estas almas, Padre Santo. Bendícelas, Señor. Guárdalas en el hueco de tu mano, Señor. Te lo pido y te lo ruego en el nombre bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Pues yo los veo aquí el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Jaí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por Facebook, por YouTube, en nuestras páginas, Comunidad de Fe, Dios es fiel. Que Dios me los guarde, queridos niños, queridos Radio Escucha. Bye.